Hola Federico, muy buenas tardes. María Elisa, muy buenas tardes. Un gustarte y un gusto saludar a la audiencia. Muchas gracias por ¿Cómo tomar estás? en temporada vacacional esta entrevista. Queríamos y nos parece muy relevante tener tu opinión, el contraste que puedas generar tú en este choque de informes. Hemos tenido un primer informe de un registro de el estatus de la tragedia de la desaparición en México que comunicó el gobierno federal. Luego hemos tenido un informe de Naciones Unidas, del Comité de Derechos Humanos, sobre el tema de la desaparición forzada en México y nuevamente un rechazo del gobierno de México a ese informe. Aquí nos estaban poniendo del equipo uno de los encabezados que en la página oficial del gobierno le muestra a la ciudadanía. México rechaza el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por omitir avances contra desapariciones forzadas. María Elisa, ¿cuál es tu primer, eh, cómo calibras este cruce que ha habido entre las Naciones Unidas y el gobierno mexicano? Bueno, yo creo que vale mucho la pena recordarle a la audiencia que esta discusión alrededor de la posición del Comité contra las Desapariciones Forzadas respecto a la situación en México tiene ya un tiempo largo. El comité ha evaluado a México a partir del 2015 en diversas ocasiones, es decir, no es una determinación que se haya inventado un grupo de expertos en contra de este gobierno, sino por el contrario, es una evaluación de casi más de una década sobre la situación de desapariciones forzadas en el país. Esta evaluación la ha hecho de muchas formas, en evaluaciones que México ha presentado información, te ha dado recomendaciones, una visita específica que hizo en 2021 a México, donde pudo conocer de primera mano de las víctimas, pero también del Estado, la situación actual y dónde se encontraba las grandes pendientes. Y después de eso, ya con solicitudes específicas de las familias y de algunas organizaciones, con el que tiene de determinar si en México hay o no desapariciones que se cometen de manera generalizada y sistemática. Eso fue a lo que llegó en conclusión el comité y esta es una determinación que había, o bueno, más bien esta facultad la empezó a analizar desde hace un año. Entonces ha sido ya un ida y venir del comité con el Estado, con la participación de, obviamente, de organizaciones como el CENPRO, pero muchas otras y de las propias víctimas. Me parece que la respuesta del Estado también dista de ser distinta a las de los últimos 15 años, y eso, más de 15 años, también es lamentable, porque lo que hemos visto pues desde la época de las administraciones panistas, pasando por las priistas y ahora con estas de Morena, es que cuando expertas internacionales eh, la, Sí, estamos teniendo algunos problemas de comunicación del Internet de María Luisa. La escuchamos mal, nos estaba explicando que poco ha variado. ¿Me escuchas bien, María Luisa? ¿Me escuchas mejor? Si te puedes mover o acercar a tu fuente de escucho Internet. bien, Adelante, por favor. yo te escucho bien, pero Nos perdimos no, un perdón, poquito. decía que justo lo que decía es que, bueno, que no ha sido distinta el tipo de respuesta de distintas administraciones, cuando en realidad la respuesta se centra más en denostar al mensajero que entrar en discusión real de lo que está sucediendo en los temas específicos de la agenda de derechos humanos. Claro, ¿qué piensas del informe del registro de desapariciones que comunicó el gobierno de México previo a este señalamiento Uh que -huh. viene del Comité de Derechos Humanos de la ONU? ¿Qué piensas en cuanto a la política de desapariciones de este gobierno o de búsqueda de personas? Mira, sí, desde el Centro PRO fuimos muy claras hace un año cuando se llevaron a cabo las reformas a la ley como una respuesta a lo que fue el hallazgo en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, de que esas reformas no eran suficientes para establecer una política real de prevención
y erradicación de las desapariciones, y que por el contrario nos parecía que estas políticas, estas reformas en realidad pues eran menores para el tamaño de la dimensión de la crisis que estamos enfrentando. Y me parece que esta revisión del registro viene de ahí, viene con una intención de centrar la atención en diferenciar lo que sucedió en la Guerra Sucia previo al 2006 y ahora poner una carga diferenciada a la responsabilidad del Estado en las desapariciones que se cometen. Creo que tú lo explicabas muy bien en algunos de estos programas que tuviste durante la semana, hablando de cómo pues hay responsabilidad específica sobre el tipo de desapariciones que ahora se cometen y que siguen siendo desapariciones forzadas, porque vemos en muchos contextos la participación del Estado desde las propias detenciones, pero también en la colusión que hay de muchos de los perpetradores del crimen organizado con las instituciones estatales. Entonces, me parece que esta premisa con la que se presenta este registro, en la que primero se quiere hacer una diferenciación frente a las desapariciones de la Guerra Sucia con las que se cometen ahora, pues parte de una necesidad de justo negar que en México se sigan cometiendo desapariciones forzadas. Y luego ya el tema del registro tal, esta diferenciación entre los grupos de universos que hay en el registro, pues inicialmente yo lo que diría es que lamentablemente no fue una revisión para darle más certeza a las familias, sino por el contrario, para dejarlas en mayor vulnerabilidad y poca certeza, que después de lo que escuchamos el viernes, pues cualquier persona podría decir, oigan, pero yo no sé en cuál de estos tres grandes universos está mi familiar, si lo están buscando, si el Ministerio Público registró bien la información o está dentro del primer grupo donde no hay información suficiente, si tienen información de que hay ya algún tipo de actividad administrativa, como era este segundo nivel, o si de verdad se están tomando acciones reales para la búsqueda. Entonces, me parece que justo sabiendo que el Estado ya conocía que venía esta determinación del comité, porque así es la práctica, el comité tenía que informarle al Estado previamente, pues más bien es una respuesta insuficiente para la sociedad mexicana ante esta crisis de desapariciones. Gracias. El gobierno de México, cuando disputa el informe, usa un par de argumentos. Uno de esos es que efectivamente en México ya no hay desaparición forzada, no hay un mandato del Estado de desaparecer opositores políticos. Pero ¿por qué no nos explicas, y le explicas un poquito a la audiencia, por qué puede seguir ocurriendo desaparición forzada? ¿Cómo categorizamos esa figura, desaparición forzada, que un poco ya lo comentabas, esta omisión o colusión, no solo la comisión del delito, sino al no perseguirlo, al haber cierta aquiescencia también, que es otro de los términos jurídicos en juego, el Estado sigue en alguno de sus niveles, nadie dice, o dudo que el informe haga un énfasis en que desde el Poder Ejecutivo se haya un plan sistemático de desaparición forzada en México, por supuesto que no, que era una de las defensas que López Obrador hacía de su propio gobierno y que repite la presidenta Sheinbaum, pero para que la audiencia entienda por qué se seguiría cometiendo el delito de desaparición forzada en este gobierno, en qué instancias del Estado, a nivel municipal, en fin, si nos puedes aclarar un poco, porque ahí hay un nudo que entre las categorías, los rechazos y los informes, a la audiencia general no le es tan fácil comprender el problema, ¿no? Sí, sí, totalmente. A ver, yo creo que lo primero que hay que decir, que mencionas muy bien, es que el comité es muy claro decir que no hay una política federal de desapariciones forzadas en México. Es decir, esta idea que tiene la actual titular del Ejecutivo, pero que también lo hemos visto a lo largo otra vez de las últimas 4 administraciones, de negar que haya una política desde el federal de cometer desapariciones forzadas es real, es reconocido por el comité. Creo que pocas veces organizaciones serias han dicho que esto
al menos nunca lo hemos expresado así, pero eso no quiere decir que en México no se cometan desapariciones forzadas. Como bien lo mencionas, al hacer esta diferencia desde el gobierno, pues bueno, uno entiende que se refieren a las desapariciones que se cometían en el contexto de la llamada guerra sucia o de terrorismo de Estado, donde lo que tenía que ser una política específica del Estado, donde ahí se había como una determinación del Estado, en donde estaba principalmente la Secretaría de la Defensa Nacional involucrada, de poder cometer estas desapariciones para evitar que, contra de personas que eran parte de y que además, bueno, como ya todos lo conocemos más de forma histórica, eso no se limitó solamente a personas que estuvieran en los grupos armados, sino que afectó a la población en su generalidad. Ahora, el tipo de desapariciones que creo que están muy bien documentadas, que muchas organizaciones también los organismos internacionales, tienen otros tintes, pero también muchos, primero, perpetradas por agentes del Estado. Hemos visto en múltiples ocasiones que policía local, policía municipal, policía estatal, incluso elementos del ejército, son quienes perpetúan las desapariciones en lógica de que detienen a alguien, lo privan de su libertad y sobre todo, que es la parte central de la desaparición, mantienen su paradero oculto. Esa es la parte que diferencia una detención arbitraria con la desaparición en particular. Yo creo que es muy claro que este tipo de desapariciones todavía son cometidas en México. Faltan, a la verdad, quienes aseguran que eso no se sigue sucediendo. Recientemente en Guanajuato, se va a cumplir un año de una denuncia de una familia de Guanajuato que ha hecho la denuncia continua de que su hijo José Arias fue desaparecido por elementos de la Guardia Nacional, y la investigación está abierta de esa forma, pero otras tantas desapariciones que existen donde hay pues una acción activa del Estado, donde ellos son quienes, los agentes estatales, quienes son los perpetradores de la desaparición. Pero hay otro tipo de desapariciones forzadas, como bien lo mencionas, donde la Qué lástima perder justo este momento de la... Una disculpa a la audiencia por estas fallas que nos impiden escuchar a María Luisa. María Luisa, tenemos algunas fallas ahí justo en el momento clave. A ver si quieres mandarnos un par de oraciones de conclusión, por favor, a ver si ahora sí nos da, el Dios del Internet nos es benéfico. Claro, yo mencionaba que los tipos de desaparición... No, lamentablemente no lo logramos. Le mando un saludo muy, muy afectuoso a María Luisa Aguilar, la directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Una disculpa, María Luisa, corto acá porque estamos teniendo este inconveniente de la comunicación, pero creo que la mayor parte de lo que tú nos has expuesto ha quedado claro para la audiencia más allá de estas fallas. Un abrazo, por favor, para María Luisa Aguilar y adelante, muchachos, seguimos. Una disculpa tanto a María Luisa como a ustedes, querida audiencia, de estas fallas que impidieron que pudiéramos tener a fondo la explicación de lo que es la postura de los organismos de derechos humanos ante lo que declara tanto en el informe y del nuevo registro de desapariciones el gobierno mexicano, como en el rechazo que el mismo gobierno mexicano ha hecho a este informe de Naciones Unidas. Esto da para muchísimos temas y para muchísima conversación, porque también yo veo mucho en los comentarios y en la discusión pública que se le echa toda la culpa de esto a un organismo internacional que, según todas estas críticas, no funciona más, las Naciones Unidas. Pero ahí la pregunta es, ¿qué alternativas tenemos? Sí funciona Francesca Albanese como comisionada especial para el caso Gaza, que es una voz fundamental de la humanidad hoy dentro de Naciones Unidas,
denunciando el genocidio del pueblo palestino. Sí funciona la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, sí funciona en otras instancias, pero a pesar de las críticas que podamos hacerle a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad y a otros organismos e instituciones internas de Naciones Unidas, es el gran organismo que generó la humanidad para velar por los derechos humanos después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Echarla a la basura es exactamente lo que quiere Donald Trump. Los gobiernos que la componen, porque cuando hablamos de Naciones Unidas estamos hablando de los países del mundo, no estamos hablando de una asociación marciana que orbita el planeta Tierra, estamos hablando de la responsabilidad de los países de mantener, defender las convenciones, la Carta de Naciones Unidas y la razón de ser misma de esta gran asamblea global, que son las Naciones Unidas. Hay que recuperar el sentido originario de las Naciones Unidas y no tirarla a la basura, porque lo otro si no es la Junta de Paz de Trump y toda la arbitrariedad unilateral del imperio. No podemos permitir que el derecho internacional esté regido por las apetencias extractivistas de la nueva faceta imperial o por el delirio del gran Israel de Netanyahu.